El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Bendiciones a todos, es un gusto poderles saludar nuevamente. Estamos con la serie Tiempos Apocalípticos y hoy continuamos con el tema número 3, llamado los 144,000 del Apocalipsis. Y vamos a ver a la luz de la palabra acerca de estos 144,000 que las Escrituras habla y queremos compartir, y vamos a ir verso por verso para ver qué las Escrituras nos dicen y quiénes son estos 144,000 que la Biblia nos enseña acerca que serán los evangelistas del último momento. Estos van a surgir después de que la iglesia haya sido arrebatada. Y lo que dice Apocalipsis capítulo 7 verso 4 al 8 dice de la siguiente manera: oí el número de los sellados, porque Apocalipsis siempre nos enseña de dos maneras, uno que es ya verídico y lo otro que es tajante. También nos revela en simbolismo la palabra. Muchas ocasiones, por ejemplo, cuando habla del surgimiento de las bestias, no son esos animales que van a traer 10 cuernos, no, está hablando en un simbolismo, bestias en las potencias del mundo que van a surgir. Pero en este caso ya no es una visión que tiene el apóstol Juan, sino que lo que él escucha. Esto, porque esto sí es en algo físico, algo verídico, que claro, todo es verídico, pero en este caso él ya no es un simbolismo, porque el Apocalipsis nos habla en muchos símbolos, pero en este caso nos está hablando porque es lo que él escuchó. Y dice: y oí de los sellados 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, dice el libro de Apocalipsis. Aquí vemos lo contundente, no dice 11,900 de uno y 12,100 del otro. Está hablando números específicos, porque nuestro Dios es un Dios exacto. Él nunca llega tarde, nunca llega después, llega siempre justo a tiempo. Incluso Jesús, la Escritura dice que Él vino entre medio de los tiempos, y hay un tiempo donde Dios se revela, y en esa revelación de la palabra el Señor nos enseña y nos trae cosas lindas para que nosotros podamos vivir en victoria en esta tierra. Por ello podemos ver en este pasaje la exactitud, lo que Juan escuchó, que se le permitió escuchar en la revelación de Jesús para el último tiempo. También podemos ver por qué no aparece la tribu de Dan aquí, porque dice el Génesis capítulo 49 verso 16 al 17: y Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué nos está enseñando aquí esta porción? Nos está enseñando, por ejemplo, que la bestia, el anticristo, viene de la tribu de Dan, y por ello Dios le llama a la serpiente, al diablo, a Satanás, en Génesis capítulo 2, le llama la serpiente antigua. Por ello nosotros podemos ver en las Escrituras cómo desde un principio el enemigo se introdujo como una serpiente. Y en lo largo de la historia de las Escrituras podemos ver que se le ha llamado la serpiente. Moisés venció a la serpiente en el desierto con el poder del Señor. Y vemos a Jesús
Antes de comenzar el ministerio, Él desciende a las aguas bautismales en el Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí se le presentó Satanás, el enemigo. Y Jesús lo vence ahí, la serpiente antigua. Y en este caso, porque este personaje diabólico, perverso, va a salir del pueblo judío y de la tribu de Dan. Por eso vemos las escrituras que desde el libro de Génesis nos viene hablando Apocalipsis. Podemos ver cómo Dios, desde un punto, desde el principio hasta el final, Él ha tenido un plan maestro para la humanidad, para la redención de la humanidad. Y esto confunde al enemigo, porque de repente él va y lee la Biblia, pero no le entiende. Y un simple ser humano, un débil ser humano, recibe una revelación del Señor y camina en esa revelación, deshaciendo las obras del enemigo. Y por ello podemos ver que este ocurrimiento del surgimiento de estos 144,000 van a surgir y van a llegar a la tierra y se manifestarán en la tierra después de que la iglesia haya sido arrebatada. Por ello, en ese tiempo, el enemigo, el falso profeta y el anticristo estarán tejiendo. Durante ese tiempo de tribulación, trabajará para consolidar su poder. Y asimismo, en el lugar santísimo de Jerusalén, mientras destruyan los que se rehúsen a inclinarse ante su estatua y despertar el despertar espiritual más grande de todos los tiempos, se llevará a cabo cuando surjan estos 144,000. ¿Por qué podemos decir esto? Porque hay una misión de parte de Dios, el enviar estos 144,000. En el tiempo, ya cuando la iglesia ha partido y el Señor en su misericordia envía estos 144,000 evangelistas del último tiempo, que traerán un mover glorioso al mundo. Y es la última esperanza para la humanidad, el aceptar a Jesucristo a través de la predicación de estos 144,000 evangelistas. Por ello podemos ver en las escrituras que a pesar de la claridad nosotros de la palabra del Señor acerca de estos 144,000, algunos eruditos todavía identifican a los 144,000 como testigos representantes de la iglesia de Jesucristo. Pero yo quiero ser un poquito claro en esto, acerca de lo que yo puedo ver en las escrituras, lo que las escrituras nos brindan a nosotros para poder tener más claridad en esto, es que no son representantes de la iglesia, no son o la iglesia actual. No son los 144,000. Es gente especial que Dios envía a esta tierra en ese tiempo. Estos no representan la iglesia, así como los ancianos redimidos, ya que ellos ya están en el cielo y la iglesia para ese tiempo ya no va a estar en la tierra. La iglesia ya se ha ido en el arrebatamiento con el Señor Jesús. Entonces, estos son dos grupos totalmente distintos. Apocalipsis, podemos ver en Apocalipsis 14 que nos habla de estos 144,000 que ya están presentes, por ejemplo, de los ancianos que ya están presentes en el cielo y que no son los 144,000. Y no es la iglesia de Jesucristo que está hoy en la tierra. Va a ser un grupo selecto de parte del Señor que enviará para ese último tiempo, para enfrentar toda la maleza y la perversidad que la bestia hará estragos en la tierra. Pero estos 144,000 consagrados de Dios vendrán a hacer una obra gloriosa en milagros, sanidades, y se verá la mano poderosa de Dios a través de ellos en el cumplimiento de la palabra. El asunto de la identidad de estos testigos sellados es tan importante que los hombres o los nombres de las tribus de Israel es donde surgen, están enumerados
Y Apocalipsis capítulo 7, verso 4 al 8, en ese pasaje nos dice que son 12,000 testigos, son seleccionados de cada una de las tribus. Este pasaje nos da a nosotros una claridad de lo que se ha de venir. Por ejemplo, en todas las escrituras nosotros podemos encontrar la particularidad de Dios el usar el número 12. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo, usó los 12 discípulos, 12 cestas de pan. Pero también anteriormente se asociaba este 12 con los sumos sacerdotes judíos. Usaban en el pectoral 12 piedras preciosas. En la mesa del pan de la propiciación exhibían 12 gasas santas. Y hay 12 puertas en la ciudad de Dios. Podemos ver el 12 cómo se asocia. Y en este caso de los 144,000 son 12 de las 12 tribus de Israel. Y podemos ver cómo el paralelismo de todo esto y cómo parte del modus operandi de Dios, aunque Dios siempre, Él hace las cosas nuevas, aunque Él siempre se mantiene al margen de la palabra de Él, porque Él mismo la selló. Y en esa palabra, no porque Él no la pueda moverse y hacer otras cosas. Claro que Él puede hacerlo, pero Él se limita a lo que Él mismo escribió. Un Dios de gran poder, pero también un Dios que cumple su palabra, cumple sus promesas. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 28, dice las Escrituras, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Mire, otra vez 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 discípulos en 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Algo lindo. Esto habla de un día futuro. Entre Jesús está sentado en su trono, sus 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis también capítulo 7, verso 2 y 3, podemos encontrar una perla gloriosa de parte de la palabra del Señor que nos enseñan muchas o nos dan otro vislumbre de cosas interesantes en este último tiempo. Dice el apóstol Juan: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Mire, no de un Dios histórico, de un Dios por allá que no nos damos cuenta, de un Dios que a veces se nos duerme, no, de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios fuerte, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, un Dios que está activo siempre las 24 horas del día. Él no duerme, Él no descansa, Él está viendo el bienestar de su pueblo. Y dice este pasaje, y este ángel dice: clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, de nuestro Dios. Hubo una voz que escucha el apóstol Juan acerca del tiempo. No hagan daño a la naturaleza hasta que todo este cumplimiento esté hecho. Y por ello podemos ver que en este texto nos da la información específica, cómo el sello del Dios viviente servirá para proteger a los siervos de Dios de su juicio sobre la tierra. Sin embargo, Apocalipsis 14 identifica el sello como el nombre de su Padre fue en la frente. En este verso, esto tiene la primera vez que Dios ha ido o ha sido alguno de su pueblo para protegerlos de las tribulaciones de la ira venidera. Es un punto de inflexión en todo esto. Por ejemplo, no vemos nosotros que va a ser un sello en la rodilla, en la pierna, en un brazo, no.
es un sello en la frente directamente. Es un sello contundente. Y Dios ha trabajado y Dios ha cuidado y cuida a aquellos que le temen, aquellos que le buscan con el corazón, aquellos que abren su corazón para obedecer su palabra. Por ello nosotros a lo largo de la historia de las Escrituras podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Dios, aquellos que han abierto y han escuchado su voz, aún cuando todo el mundo piensa que es una locura. Por ejemplo, incluso hoy, usted predicar la palabra de Dios, usted hablar la verdad, la gente lo ve como locura, lo ve como una persona que honestamente no está ubicada, una persona loca, una persona que no tiene que hacer, porque el mundo vive y le gusta vivir y le encanta la mentira, le encanta el engaño. Se viven engañando los unos a los otros. Pero cuando alguien habla la verdad, ya esa persona se le ve rara. Por ejemplo, hoy estamos viendo que estamos en un punto donde hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por ejemplo, uno de los ministros de Francia, él estaba diciendo de que no, que ya las leyes, ¿para qué? Hay que buscar que el hombre se case con los animales. Él puede casarse muy bien. Y están aprobando ese tipo de leyes. Otro sale que dice, ¿sabes qué? Honestamente, si una persona, un hombre de 53 años, se siente niña, él puede ir al kinder donde están las niñas y sentarse porque es una niña. Y son leyes. Para ellos son grandes verdades, pero usted le viene a decir que todo eso es pecado. Ya usted ya lo ven como una persona que no está de acuerdo al mundo, una persona desubicada, una persona desorientada, porque a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Están torciendo las cosas a su antojo, pensando de que porque lo apruebe una ley, porque lo apruebe un gobierno, no quiere decir que Dios lo ha aprobado. No quiere decir que eso está bajo las ordenanzas del Señor. Por eso podemos ver desde lo largo de las Escrituras cómo Dios ha libertado a su pueblo, aquellos que le temen y aquellos que trabajan en su mandato y cumplen el propósito de Él aquí en la tierra. En Génesis 6:8 la Biblia habla del diluvio, cuando Dios le habló a Noé. Noé, prepárate un arca. Vamos a traer el diluvio. Va a haber un diluvio como nunca antes se ha visto. Y Noé la preparó. Y él, en medio de todas las burlas, en medio de todo, él preparó y se mantuvo firme. Y eso llegó. Pero él fue el único que se salvó de su familia. Fue sellado por Dios. Dios le dijo a Lot en Génesis 19: Lot, tú y tu familia salgan inmediato de Sodoma y Gomorra, porque va a haber destrucción. Estaban gente apartada. Lot escuchó la voz de Dios y salió y con sus hijas, pero su esposa tenía su mente todavía en Sodoma y quedó atrás. Dios también selló en Éxodo 12, vemos que Dios selló el primogénito de todas las familias judías, quienes pusieron sangre sacrificial en los dinteles de los postes de su casa. Vemos el sello de ellos. También Dios selló a Rahab cuando Israel fue y conquistó Jericó en Josué capítulo 2 verso 6. También Elías pensaba que estaba solo, pero habían 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal y estaban firmes creyendo en Dios. En Primera de Reyes capítulo 19 también podemos ver en el tiempo de la gracia, en el tiempo que nosotros vivimos, cómo estamos sellados por el Señor. Y esto fue en el tiempo de la gracia, cuando Dios, por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, vino a hacer, y a través de la obra del Espíritu Santo, vino y compró a la humanidad a precio de sangre. Y vino y se dio por nosotros en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y eso podemos ver en 2 de Corintios capítulo 1 verso 21 y 22. Dice las Escrituras: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Mire la palabra importante: y nos ha sellado y nos ha dado las arras
nos ha dado el privilegio, nos ha dado la cobertura, nos ha dado la garantía de los frutos. Dice, y nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, el fruto, la garantía del Espíritu en vuestros corazones. Dice las Escrituras, sellado. ¿Y quiénes son esos sellados? Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y se mantienen constantes, y nos mantenemos constantes buscando al Señor todos los días, porque es la iglesia sellada la que se va en el arrebatamiento. Aquellos que estemos listos y preparados para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente. Entonces, el sello de Dios, del Dios vivo, no será simplemente una marca externa, será también un distintivo moral en estos testigos que describen como sus siervos. Son gente que no ha sido inclinada ante el anticristo, sino que se ha dedicado sinceramente a Dios. Y por ello nosotros podemos ver que este va a ser el tiempo más poderoso que el mundo haya experimentado, por el mal, pero también en la misericordia de Dios, donde va a haber el surgir de estos 144,000 sellados por Dios, de las 12 tribus de Israel, que van a traer un mover glorioso de Dios aquí en la tierra. También estarán acompañados por los 2 testigos, también Elías y Moisés. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, verso 28 y 32, ahí yo puedo ver que este es el tiempo donde va a haber el cumplimiento de esta escritura. Y dice las escrituras, y después de esto, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, un derramar poderoso del Espíritu de Dios en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre los remanentes del cual Él habrá llamado. Estamos hablando de antes de que venga el grande y terrible día del Señor. ¿Por qué? Porque está el tiempo de la tribulación y está la gran tribulación. Porque son 7 años, y en esos 7 años estamos hablando que son 3 años y medio de tribulación, donde el anticristo se moverá en el mundo entero, consolidando todos los gobiernos para hacer un solo gobierno, un orden mundial. Y en ese orden mundial, cuando ya tenga todo listo, Él habrá conquistado a Israel. Israel, todos le van a creer, porque es un tipo que va a hablar de diferentes maneras. Y en eso lo vamos a hablar en otro tema más adelante. Pero Él va a hablar a todo mundo y va a convencer a todo el mundo. Y cuando ya tenga convencido a todo el mundo que se cumplan esos 3 años y medio, el anticristo, entonces le va a salir la doble cara que tiene, y va a ir en contra de amarrar y matar completamente y exterminar a todos los judíos, donde van a tener la persecución más grande a vida y por haber de los judíos, que ya ha venido la persecución, por ejemplo, desde Egipto. Podemos ver cómo el faraón los quiso destruir, pero no pudo. Cómo Babilonia quiso destruir, los asirios, los medos persas quisieron destruir al pueblo judío, pero no han podido. Ahora todas las naciones árabes, hay más de 20 naciones a su alrededor queriendo destruir a los judíos, pero no han podido y no van a poder, porque ya es un mandato de Dios y esa palabra se cumple, porque el Señor a quienes nosotros servimos, Él cumple sus promesas. Entonces, en esta descripción del profeta Joel es de los 144,000, porque es el poder del Espíritu Santo, que habrán profecía, verán visiones y participarán en milagros durante la tribulación. Otras palabras, es el día terrible del Señor. Pero yo creo que nosotros
Tenemos que ser sabios y entendidos de que no es necesario esperar ese tiempo. Podemos prepararnos, equiparnos, cuidarnos bien nuestras vidas personales, espirituales y consagrarnos cada día más a Dios para que en el rapto de la iglesia nos vayamos juntamente con Cristo Jesús. Porque ese día, ese tiempo, una vez que la iglesia se va de esta tierra, vendrá la persecución más grande jamás habida en la tierra, porque ya va a ser un tiempo donde usted va a tener que meterse en las cuevas, bajo tierra, en las montañas oscuras y vivir 7 años ahí hasta que Jesucristo venga nuevamente con la iglesia que se fue en el arrebatamiento. Venga, pelee con la bestia, venza a la bestia y entonces establezca su reino milenial aquí en la tierra, donde en un abrir y cerrar de ojos todo aquello que era duro, perverso y todo cambia totalmente, porque Jesús transforma completamente la tierra y va a gobernar y regir la tierra con dignidad, con poder, con justicia, con autoridad, donde no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no van a haber más asesinatos, donde el león va a regresar a su estado original, que es a comer la hierba del campo. Ya no va a haber, por ejemplo, a la gente, aunque quiera pensar mal, no va a poder, porque ya es Dios gobernando la tierra. Ya no es el príncipe de este mundo, como lo es Satanás, que es el príncipe de este mundo, pero viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a regir la tierra. Por ello es importante, y este es el tiempo lindo que Dios nos permite a nosotros consagrarnos en el Señor. Y en el capítulo, en la parte 2 de este capítulo 13 de los 144,000, estaremos hablando exactamente quiénes son esos 144,000. En este capítulo, primera parte del capítulo 13, solamente estamos dando la entrada, las bases para exponer exactamente cuál es el número, o de dónde exactamente quiénes son estos seres especiales de parte del Señor. Así es de que continúa conectado con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Euseda.